El Señor le bendiga, Dios me le guarde mucho, bienvenidos a esta nueva clase. Estamos en Monte de Sion, Quibor, desde el estado Lara, Venezuela, y para nosotros es un placer poder compartir con todos ustedes este tema. Hoy vamos a estar compartiendo sobre la apostasía en la iglesia de hoy, el ataque y las consecuencias. Desde siempre, desde que existe iglesia, la iglesia ha sido objeto de ataque, ha sido un objetivo de malas intenciones, de doctrinas extrañas, de perversidad desde dentro y desde fuera. Hoy vamos a enfocarnos en uno de esos ataques, como es la apostasía. De tal manera que sean de nuevo bienvenidos todos y vamos a compartir a partir de ahora. Siguiente lámina. Vamos a definir la apostasía. Apostasía es del griego apostasía, tal cual. Es una palabra compuesta entre sacar, apos, sacar, y el permanecer. Es decir, es un arrebato, es sacar, es quitar. Entonces, cuando hablamos de apostasía, nosotros tenemos que enfocarnos que puede significar deserción, abandono, rebelión. No es una herejía. Hay que conceptualizar bien que una cosa es apostasía, que es arrebatar, y otra es la herejía, que se da para distorsionar una porción de la palabra que contradice completamente la intención del Espíritu Santo. Entonces, tenemos apóstatas y tenemos herejes. Son dos términos diferentes, con mucha frecuencia tomados por sinónimo, pero hoy vamos a aclarar que no lo es. Entonces, ¿qué es la apostasía? Es el rechazo a la doctrina, es el rechazo a una doctrina. Bueno, nosotros estamos en este camino del Señor, cuando nosotros estudiamos la Biblia y aparece un maestro que dice que esa doctrina no es así y hace pequeños ajustes sutiles, porque no son cambios radicales en un principio, nosotros entonces vamos a ver que están haciendo una apostasía, porque esa doctrina va a alejar a la persona de la fe verdadera. ¿Qué entonces es apostasía? Abandono de la fe verdadera. Muy bien. Tenemos el caso de Arrio. El caso de Arrio, un sacerdote cristiano del siglo III. Él está trabajando en la doctrina de la Trinidad y aparece simultáneamente otra doctrina, el sabelianismo. Y él entonces comienza a formular una nueva interpretación de la Trinidad para defender a la iglesia de esa nueva corriente doctrinal. Pero termina profundizando demasiado. Termina como que improvisando demasiado. Y termina por decir que Jesús está subalterno al Padre. Que no es de la misma esencia. Es Dios, pero un Dios que apareció después. Entonces, Arrio da lugar al arrianismo, que es otra tendencia de la que ya estudiamos en el módulo anterior. Entonces, el caso Arrio se sigue repitiendo. A lo largo de la historia se sigue repitiendo. A lo largo de la historia encontramos personas que son estudiosos de la Biblia, pero que en algún momento, en ese mismo afán de ir más allá de lo que el Espíritu ha revelado, comienza entonces a establecer sus propias doctrinas. ¿Cómo digo más allá de lo que el Espíritu ha revelado? Más allá de la palabra. La Escritura dice que tenemos la revelación completa, la profecía perfecta. Entonces, cuando queremos ir un poquito más allá, terminamos por añadir. Y de los que añaden, ¿verdad? Porque Juan termina su discurso de Apocalipsis diciendo que mucho cuidado con quitar, para que tu nombre no sea quitado del libro de la vida, y mucho cuidado con añadir, no sea que se te añadan todas las plagas que aparecen en este libro, que son bastantes. Entonces, el caso Arrio ha acompañado a la iglesia. Ha acompañado a la iglesia porque de allí las muchas y constantes divisiones y problemas que se han dado en la iglesia de Cristo a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque alguien profundiza y luego entonces añade o quita y termina diciendo que
que el Padre, el Hijo y el Espíritu es la misma persona, que se convierte en unitario, solo a partir de un versículo. Como digo, pellizcan un versículo y dicen, aquí la Escritura dice que se bautizaba era en el nombre de Jesús. Quiere decir que no hay Trinidad y nace una apostasía. Porque no solamente esa porción que alguien malinterpretó, sino que lo malinterpreta alguien que tiene autoridad y de inmediato comienzan a seguirle. Y comienzan a crear su propio movimiento, y de allí que encontremos tantos nuevos movimientos, porque un día alguien apostató y otros le siguieron. Entonces, para nosotros como cristianos, ¿qué es la apostasía? ¿Les escucho? Rechazo a la doctrina, el abandono de la fe, el apartarse de lo que hemos creído. Y nosotros, como los que estamos en este lugar, tenemos una línea doctrinal. Si no, no estuviera usted acá. Tenemos una línea doctrinal, tenemos una línea de pensamiento, interpretamos la Escritura con los mismos métodos, de tal manera que podemos decir que la doctrina que nos une es fuerte, es bíblica, es sólida. Hay cosas que nos pudieran alejar, de las que vamos a hablar más adelante, pero la doctrina que nos une es mucho más poderosa que las cosas que pudieran alejarnos. Continuamos. ¿Qué puede causar apostasía en la iglesia? La persecución. Mateo 24, 9 y 10. El apóstol, el que escribe la carta a los hebreos, le dice a la iglesia que estaban huyendo, que estaban dispersos, que estaban en medio de una persecución, les dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Les dice, no regresen a los ritos mosaicos, porque en eso ya no hay remisión de pecado. Les dice, tenemos ya un sumo sacerdote que está por encima del sacerdocio de Aarón. ¿Y por qué le está recordando todos esos asuntos doctrinales? Porque ellos en medio de la persecución estaban perdiendo la fe. Estaban perdiendo su fe en Cristo porque quizá como hoy en día muchas personas creen que llegar al Señor es permanecer siempre en victoria. Pero en victoria como lo presenta el mundo y no en victoria como lo dice la Biblia. Una cosa es ser exitoso como lo dice el mundo y otra cosa es ser victorioso como lo dice la Biblia. Y nosotros, aunque estemos en persecución, somos más que vencedores. Amén. Entonces la persecución ha llevado a que muchas personas apostaten de la fe. Y vienen a ser esa semilla que cayó en el camino, sobre rocas, sobre piedras, que cuando vino el sol, entonces no duró, se quemó y no dio fruto. O la que cayó entre abrojos y trató de salir, pero las diversas pruebas y dificultades no se lo permitieron. Más o menos a eso se refiere el Señor cuando está hablando de la persecución. Los falsos maestros, Mateo 24, 11. Mirad que nadie os engañe. Esa es la columna vertebral de Mateo 24. El Señor Jesús viene dando un discurso escatológico. Él viene hablando de las cosas del futuro. Y resulta que en Mateo 24 añade unas palabras que no había colocado antes. A la interrogante de los discípulos, Señor, pero entonces ¿cuándo van a pasar todas estas cosas que tú estás diciendo? Dice, mira que nadie os engañe. Y si usted lo lee, usted lo va a encontrar que es lo que se repite. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos engañadores, diciendo, aquí está el Cristo, allá está el Cristo. Y engañarán incluso a los escogidos. Entonces, mucho cuidado con los engañadores, porque nadie se presenta como engañador. Y nadie dice, yo soy falso maestro, ¿quiénes me quieren seguir? No, ¿verdad que no? Sino que se presentan con una autoridad, usan la misma Biblia que usamos nosotros, pero su intención es engañar. Entonces veíamos esos movimientos como el sabelianismo, el arrianismo, el mormonismo, la ciencia cristiana, el gnosticismo, que trataron de explicar cosas que ya están reveladas, pero que entonces lo que hacían es desviar a la gente de la fe.
La tentación, Lucas 8:13, es otra cosa que separa al hombre de su fe, la tentación. Y el que es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Desde dónde somos tentados? Desde nuestras propias concupiscencias, desde dentro. Entonces, como dijo el poeta, no hay nadie a quien yo le tema más que al que viaja bajo mi sombrero. ¿Por qué? Porque nuestro peor enemigo está aquí. Algunos constantemente apuntan todas sus debilidades, fallas y fracasos a la existencia de Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero él está fuera. Resistía al diablo y él huirá. El asunto es desde dentro. Entonces la tentación fluye desde dentro, desde nuestras debilidades. Y esa es una constante lucha que vamos a tener, pero ¿podemos vencerla? Claro que sí. Quien no la vence, entonces apostata de la fe y termina apartándose y hablando incluso de la iglesia evangélica. La mundanalidad, segunda de Timoteo 4:4. La mundanalidad se refiere a no cortar el ombligo con el mundo, permanecer como muy afín a las cosas del mundo, con excusas como eso pasó de moda, eso es religiosidad, eso no es lo que dice la Biblia, y empiezan a darse permisos y a justificar. Y terminan por separarse de la fe verdadera porque sencillamente no permitieron que ese vínculo con el mundo se rompiera para establecer un nuevo vínculo con el Espíritu. Entonces el fracaso de un cristiano, uno de los fundamentos de que un cristiano fracase es no cortar su relación con el mundo. Pero seguiremos en el mundo, porque lo dijo Jesús, pero no somos del mundo. Padre, yo te pido que los cuides del mundo, porque ellos van a estar en el mundo, pero no son del mundo. Y como no son del mundo, el mundo los va a perseguir y el mundo los va a odiar. Hay gente que no lo entiende de esa forma y terminan muy estrechos con su relación con el mundo y apostatan de la fe. Lo siguiente es el conocimiento defectuoso de Cristo. Cuando hablamos de conocimiento defectuoso de Cristo es personas sin una verdadera doctrina y empiezan a ver a Jesucristo como realmente no es. O le ven como un ser muy lejano y distante, justiciero y fiero, o le ven como un abuelito alcahuete que te permite todo y que te va ayudando en todo para que eches adelante así, con mucho... No, ni un extremo ni el otro. Dios está, a través de Jesús y de su Espíritu, Dios está para ayudarnos a vencer, para seguir adelante, pero si no conocemos realmente a Jesús, si no entramos a la doctrina de Jesús, no vamos a llegar a fundamentarnos fuertemente en la fe. Nuestra fe está en conocer a Jesús. Mateo 8:1 nos dice que un hombre leproso se acercó a Jesús y le dijo, Señor, con S mayúscula. Le estaba diciendo, Curious, amo, mi dueño. Si tú quieres, puedes limpiarme. Entonces te estaba muy claro quién era Jesús y estaba viviendo bajo la voluntad de Él. Te llamo Señor porque yo te pertenezco y si tú quieres, no es tu obligación. Si así tú deseas, si hoy quieres hacerlo, pues límpiame, sáname. Y el Señor maravilloso le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Pero habrá oportunidades cuando Él no responde. Entonces seguiremos siendo cristianos cuando Él no responda. Claro que sí. Allí estaremos, aunque en algunos momentos haya silencio. ¿Por qué? Porque conocemos quién es Dios. Amén. Muy bien. Y la incredulidad, Hebreos 3:2. La incredulidad se refiere a no terminar de creer en el 100% de las cosas que acontecen y que nos dice la Biblia. Somos incrédulos en muchos aspectos. Entonces creemos que Dios puede sanar una gripe, pero no un cáncer. Creemos que Dios puede prosperarnos si vivimos en otro país y no en este. Creemos que Dios tiene una salida para esta situación si tengo dinero.
Pero si no tengo dinero, entonces no hay salida. No, no, entonces soy un incrédulo, porque no estoy creyendo al consejo completo de la Biblia. Yo debo creer a todo lo que dice la Escritura. El gran evangelista Gigi Ávila, él decía, si la Biblia dijera que Jonás se tragó el pez, yo lo creyera. La Biblia dice que el pez se tragó a Jonás, también lo creo. Porque lo dice la Biblia. Entonces no tengo problema, si aparece en la Biblia, lo creo. Hoy existe un movimiento llamado el movimiento racionalista, todo lo piensa, todo lo procesa, y entonces dice que el estanque de Betesda era aguas termales, y por eso sanaban, que el mar fue cruzado, el Mar Rojo fue cruzado en la temporada más seca del mar, y los israelitas cruzaron con agua a los tobillos, que Jericó estaba fundada sobre una falla tectónica, y cuando la gente saltó, la tierra se movió y se cayó. O sea, ¿por qué intentamos explicar desde nuestra mente lo sobrenatural de Dios? Eso nos convierte en incrédulos. La Biblia dice que ese pueblo gritó, saltó y tocó trompeta y que los muros se cayeron, y yo creo que los muros se cayeron. No tengo que buscar otra excusa. Si la mujer de Lot se convirtió en sal, lo creo, sin explicación. No que fue una bomba atómica, JJ Benítez lo explica. Fue una bomba atómica, por eso se convirtió en una estatua, pero no era realmente sal, pero fue entendida. No. Para mí, sencillamente se convirtió en una estatua de sal. Y se convirtió en la mujer más salada del mundo. Literalmente. Por estar viendo hacia atrás. Muy bien, seguimos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Aportes? Vamos bien. Características de la apostasía y de los apóstatas. Bien, ¿cómo reconocer a un apóstata? Tuerce la escritura, de lo que estamos hablando. Tuerce la escritura. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Que hay porciones de la escritura que son difíciles de entender y que los indoctos tuercen para su propia perdición. Un indocto es una persona no preparada. Y hay personas no preparadas en la Biblia que se toman el privilegio, el tupé, de torcerla, pero para su propia perdición. Entonces, cuando usted esté frente a alguien que está tomando la escritura para torcerla, usted dice, estoy frente a un potencial apóstata. Apóstata. Los de Berea, ellos o escuchaban a los predicadores del momento, entre ellos el apóstol Pablo, y de inmediato salían a revisar las escrituras. Voy a revisar si realmente lo que estoy escuchando es la verdad. El Espíritu Santo está en nosotros, ¿cuánto lo creen? El Espíritu Santo está en ustedes, está en mí y está en el maestro y en el predicador. Si una palabra a usted le causa ruido, si un discurso a usted le causa ruido, puede pasar dos cosas. Una, es una información nueva. Usted no lo había entendido de esa forma. Y lo descubre ese día y dice, es verdad, así es. Despertó. Porque hemos arrastrado muchas veces algunas creencias por tradición y no por investigación. Y en otras oportunidades el ruido se ocasiona cuando están diciendo una mentira. Entonces el Espíritu Santo que está en mí me dice, hey, alerta. No, como que no es del todo cierto lo que está diciendo. Voy a la palabra y lo confirmo. Tengo ese permiso de parte de Dios, de probar las profecías, de estudiar a ver si realmente lo que estoy escuchando o lo que estoy aprendiendo es cierto. Entonces, mucho cuidado con los que tuercen la escritura. Otra característica, interpreta la Biblia a conveniencia. ¿Conoce usted a alguien así? Es apóstata. Si alguien interpreta la Biblia a conveniencia, es ese que dice, pero es que en ninguna parte la Biblia me prohíbe tener más de una esposa. Es más, Salomón tuvo 800, David tuvo muchas. Entonces empiezan a interpretar la Biblia a conveniencia. A conveniencia. Es un apóstata. La Biblia no es de interpretación privada. Lo dice la misma Biblia. Ninguna profecía es de interpretación privada. O sea, solo yo puedo entenderla. No. Todos tenemos la capacidad de interpretar la Biblia porque el Espíritu está en nosotros.
y estudiando como estamos haciendo ahora, y le felicito por ello, recibimos herramientas, tomamos herramientas para interpretar la Escritura correctamente, no desde nuestra conveniencia, sino de lo que realmente la Escritura enseña. Mucho cuidado cuando alguien dice lo que la Biblia quiere decir es. Porque la Biblia no quiere decir. La Biblia dice. No quiere decir. Porque ese quiere decir tiene como que un toque personal. Y empiezo entonces a trabajarla para mi provecho, para mi beneficio, a conveniencia. Eso es un apóstata. Pero es fácil de reconocer también porque es inmoral en su forma de vivir. Se hacen llamar maestros, predicadores, apóstoles, pero son mentirosos, practican la infidelidad, tienen mal testimonio en el manejo de las finanzas, tienen una vida desordenada en muchas dimensiones y aún así se atreven a ser maestros. Un día se acercaron a Jesús y le dijeron, maestro, y el Señor dijo, maestro me dices y bien haces, porque ejemplo os he dado. ¿Qué hace un maestro? Dar ejemplo. Dar ejemplo. Y que tus palabras estén en sintonía con tu vida, porque si no hay ruido. ¿Recuerdan a Samuel llegando donde estaba Saúl? Dice, Saúl, ¿hiciste todo conforme Jehová te mandó? Exactamente, dijo Saúl, todo. Pero detrás de él estaban los animales haciendo bulla. Y Samuel dijo, ¿y ese bramar, ese balido, quién lo hace, pues? Entonces, el predicador con una vida inmoral, detrás están los animales haciendo bulla. ¿Amén a ellos? Son orgullosos. Un apóstata es orgulloso, indoblegable, no cede. Alguien intenta decirle, hermano, no, esa no es la correcta interpretación, así no es. Mi hermano, vamos a estudiar juntos la Biblia porque creo que de esa forma no es, lo están interpretando mal. No. Tengo total y absoluto dominio del tema, no necesito que nadie me esté explicando. Si usted quiere crecer en el Señor, y creo que sí porque está acá, si usted quiere crecer en el Señor, tenga un espíritu enseñable. Siempre aprenderemos de otros, siempre. Dijo alguien importante en la historia, todos somos ignorantes, lo único que no ignoramos las mismas cosas. Pero todos ignoramos cosas, y qué bueno acercarse a alguien que me pueda ayudar en aquellas cosas que yo desconozco y esa persona tiene dominio y me ayuda. Pero seguramente esa persona también aprenderá de mí. Y eso es lo importante. Pero el apóstata no. El apóstata de repente se blinda de orgullo y dice, no necesito aprender de nadie, porque para eso Dios me lo revela a mí. Después del Papa, él, que tiene la revelación perfecta y que nadie le puede decir nada porque tienen toda la autoridad. No. Un corazón humilde dice, sí, podemos aprender. Un apóstata busca aduladores, como le encantan. Tener un séquito de gente que siempre les aplauda, que siempre le apoyen, que estén para servirle a tiempo completo. Ellos les encantan la adulación. Alimenta, como son orgullosos, eso alimenta el orgullo y alimenta ese afán, ese deseo de ser importante. Un pensamiento dice que la crisis que estamos viviendo hoy en día en la humanidad, que involucra a la iglesia, es que la gente no quiere ser útil, quiere ser importante. Y nosotros hemos sido llamados a servir. Y la grandeza del cristiano está en él, en el servicio, no en ser servido. Pero estos apóstatas les encanta alfombra roja y llegar a sus sitios de conferencia en 3 o 4 autos blindados, tener guardaespaldas. Y si alguien de nosotros, humildemente desde este pueblo, les invitamos para que nos predique una actividad, nos envían su lista de peticiones. Dice hotel 5 estrellas, auto privado, mucho dinero, un chofer elegante.
una secretaria más hermosa. Entonces uno dice, ¿cuánto distan de Jesús? ¿Cuánto distan de Jesús? ¿Qué distante están del Maestro, del Señor? Cuando alguien una vez le dijo por allá, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y el Señor le dijo, sí, pero aún las zorrillas tienen donde dormir y yo no tengo donde posar la cabeza. Entonces, estos apóstatas son tremendos. Y evidente del ministerio de un apóstata, causan división al cuerpo de Cristo. Son divisores por naturaleza. Son divisores por naturaleza. Tienen el arte de la seducción. Son capaces de arrebatar. Yo los llamo cazatalentos. Impresionante la forma como se comunican. Y son cazatalentos. ¿Por qué? Porque van a una congregación y se llevan el mejor músico. Van a otra congregación y se llevan el mejor líder. Van a otra congregación y se llevan el mejor predicador. Y están organizando ahí su all-star. ¿Ok? Pero arrebatando gente de otras congregaciones. Divisionistas. Muchas veces pensamos que la división solamente es llevarse una porción de la iglesia. Una fracción, un tercio, la mitad. No, la división es del cuerpo de Cristo es cuando te metes a una congregación para arrebatar a alguien. Estás desmembrando a esa iglesia, estás desmembrando al cuerpo de Cristo. Amén. ¿Preguntas? ¿Aportes? Continuemos. Característica del apóstata, continuamos. Judas 1.4 lo explica. El apóstata es sutil, ya lo conversábamos, ¿cierto? El apóstata es una persona que se mueve con mucha sutileza, es delicado. No estoy diciendo delicado desde el punto de vista físico, sino en el trato, en las palabras, en el manejo de las circunstancias. Es muy sutil. Entonces, termina por convencerte. Termina porque le creas lo que está diciendo, porque ha sabido cómo entrar. Judas los llama que entran a las iglesias sigilosamente. Entran a las congregaciones sigilosamente. Están en el cuerpo de Cristo sin hacer mucha bulla, pero están haciendo su trabajo, sutilmente. Y cuando llega el momento de mostrarse es porque ya han regado todo su veneno y ya tienen seguidores. Y comienzan bien sea a usar el espíritu de Absalón. Y están en una congregación y están diciendo, si yo fuera rey. Si yo fuera rey. Cada vez que el pastor dice algo, por allá él sutilmente dice, si yo fuera rey. Las cosas no serían así. Si yo fuera rey, bajara los impuestos. Si yo fuera rey, les daría mejor trato. Y ese es el espíritu de Absalón, ese es sutileza. Absalón no lo hacía delante del papá. Absalón nunca le dijo al papá, yo quiero tu rey, tu corona. Pero él supo irse hasta las entradas de la ciudad, hasta las puertas de la ciudad, para hacer un trabajo con mucha sutileza. El apóstata es un impío. Lo dice el apóstol Judas. El apóstata es un impío. La impiedad es todo lo contrario a la piedad. Entonces, ¿cómo reconocemos un apóstata? Que se viste de piedad, pero con sus hechos la niega. En nuestro argot cristiano decimos lobos disfrazados de ovejas. Se visten de piedad y parecen buena gente. Es más, uno le provoca llevárselo para la casa, adoptarlo. ¿Eh? Pero sus hechos dicen todo lo contrario. Son impíos en su proceder. Niegan a Jesús. Niegan a Jesús. Hay increíblemente hoy en día más de uno que se muestra a sus iglesias, se muestra a los medios, a la comunidad, se muestra como una persona que realmente no necesita de Jesús, que Él tiene toda la autoridad. Llegan a decir incluso, cualquiera que salga de mi cobertura se seca, se muere, se queda huérfano. Ay, y yo no soy hijo de Dios, pues yo no soy hijo de Él. Yo soy hijo del Señor, no de Él. Pero llegan a decirlo y la gente lo cree. Entonces niegan a Jesús.
Están negando a Jesús. Negar a Jesús es más que una palabra, es un estilo de vida. Si la persona vive en un estilo de vida que no está en sintonía, que no está en concordancia con el cristianismo, está negando a Jesús y está negando la eficacia de la cruz. Ahora, cuando hablamos de señales, el apóstata siempre se va a apartar. ¿De quién se aparta? De sus hermanos y de la iglesia. ¿Okay? El apóstata se aísla de sus hermanos. Cuando usted quiera ver a un apóstata, véalo aislándose. Ya poco le interesa la congregación, poco le interesa la comunión, algo está planeando. Entonces se aparta de la comunión entre hermanos y se va apartando de la iglesia del Señor para establecer su propia doctrina, su propia congregación. Camino a la apostasía, el camino hacia la apostasía. Algo que tenemos que cuidarnos. De algo tenemos que cuidarnos. Y vean, número 1, el descuido en la vida devocional. No podemos descuidar nuestra vida con el Señor, nuestra vida íntima con el Señor. Eso va a mantener el orgullo lejos de nosotros. Eso va a mantener la maldad lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos rendidos ante el Señor. Estamos buscando el rostro de Dios constantemente. Entonces, el apóstata, algo que le llevó a ese estado fue justamente dejar de depender de Dios y comenzar a depender de sí mismo. Entonces se convierten en predicadores profesionales, ya no le oran a Dios para recibir una palabra, sino que tienen las herramientas para predicar sin la ayuda de Dios. Ya no piden al Espíritu le respalde cuando está predicando, sino que saben manipular las emociones, son buenos manejando la subjetividad y logrando que el pueblo pues se sume a sus intenciones. Y eso es a partir de qué? A partir del descuido de la vida devocional. Hermano, nunca deje de tener comunión con el Espíritu. Nunca deje de orar. Y mientras más el Señor le otorgue, va a tener que buscar más tiempo para orar. Amén. Porque al que más se le da, más se le demanda. Entonces busquemos a Dios aún más que cuando comenzamos en estos caminos, porque estamos recibiendo nuevas responsabilidades y eso nos lleva a meternos más con Dios. Una indiferencia a la gloria de Dios. Ya no cree mucho en el mover de Dios. Ya es una persona que no le interesa que se manifiesten los dones. Ya es una persona que no le interesa, sino que todo depende de sus habilidades y ya es indiferente a la gloria de Dios. Es indiferente al mover de Dios. Y a mí la Biblia me enseña cuánto el hombre debe anhelar la presencia de Dios, su gloria. El hombre debe anhelar su gloria. Lo cantamos, decimos, Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Pero esa gloria tiene que acompañarnos. Bastó una conversación de Moisés con Dios para que al descender de la montaña tuviese que cubrir su rostro, porque la gloria de Dios se reflejaba en él. Bastó una conversación. Entonces nosotros necesitamos que el resplandor de su gloria esté en nosotros. Es la única forma de que nuestra caída humanidad no se vea. Te explico eso. La única forma de que la gente no vea lo malo que somos es que la gloria de Dios esté en nosotros. Entonces la gente verá la gloria de Dios. Va a ver en las manifestaciones del Espíritu, va a ver la presencia de Dios y no va a ver cuán defectuosos somos, porque lo somos. Pero su gloria se encarga de cubrir multitud de pecados. Amén. Lo tercero, frustración de no poder vencer la naturaleza carnal. El camino a la apostasía. Cuando una persona está en esa constante batalla contra la carne y no puede vencerla, llega el momento que se rinde. Llega el momento que tiene que abandonar la pelea porque siente que no puede
que no puede ganar. Y no crean que eso es que nosotros estamos ajenos a esa lucha. El asunto está es que no debemos dejarnos vencer. Pero no estamos ajenos a esa lucha. No lo estuvo el apóstol Pablo. Cuando él dijo, ay, miserable de mí. El mal que no quiero, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque la ley de Cristo está en mi corazón, pero la ley de los miembros me domina. Entonces, ese hombre de Dios vivía nuestras mismas batallas, pero él pudo vencer. Y a mí me dice la Escritura que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces sí puedo vencer el pecado. Porque él no enfrentó el pecado en su condición de Dios. Él enfrentó el pecado como hombre, porque Dios no puede ser tentado. Entonces no estaban tentando a Dios, estaban tentando al hombre. Y Jesús venció. Y si Jesús venció, nosotros venceremos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos vencer. La frustración de no poder vencer la naturaleza carnal se relaciona mucho al número 1, que es el descuido de la vida espiritual. Yo tengo que doblegar mis instintos carnales, pero delante del Señor. En vida devocional, lectura de la Biblia, oración y todas las prácticas que usted haya aprendido que le permitan crecer espiritualmente. Número 4, la falta de carácter cristiano. El carácter cristiano es lo que somos. Y definimos carácter como quién somos cuando nadie nos ve. Eso es carácter. Según el escritor Tim LaHaye, nosotros somos realmente quienes somos cuando estamos a solas. Porque en público podemos aparentar, pero en lo secreto, entonces allí es donde realmente mostramos carácter, mostramos el carácter de Dios. Amén. Continuamos. Vamos a hablar un poco de lo que es la falsa doctrina. La falsa doctrina es cualquier idea que añade, quita, contradice, anula o resta valor a cualquier enseñanza dada en la palabra de Dios. Eso es una falsa doctrina. Debemos entender que doctrina es enseñanza. Doctrina es enseñanza. Y nuestra doctrina se fundamenta en la Biblia. Si alguna de las doctrinas que aparecen en la Escritura es maquillada un poco, ya puede llamarse una falsa doctrina, porque no es lo que enseña la Biblia. Si le quito una pequeña porción o le añado otra, entonces no estoy interpretando la Biblia desde el punto de vista hermenéutico, no lo estoy interpretando con la correcta escuela, sino que estoy interpretando desde el dogma. Entonces yo interpreto la Biblia dogmáticamente. ¿Para qué? Para que refuerce lo que yo creo. Y la Biblia no se interpreta para que refuerce lo que yo creo. La Biblia se interpreta conforme Dios quiere que yo sepa. Es la enseñanza de Dios. Entonces, algunos ejemplos de falsa doctrina. Negar la existencia del infierno. Ustedes vieron esto en el semestre 1. Negar la existencia del infierno es una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene suficiente evidencia de que sí existe. Pero ha desaparecido esa enseñanza. Son pocas iglesias, pocas congregaciones tocan ahora el tema de la existencia del infierno, cuando es una necesidad enseñar el consejo completo, y la Biblia plantea como una doctrina la existencia del infierno. Otra falsa doctrina, la gracia permisiva o la gracia incompleta. ¿Qué es esto de la gracia permisiva? Ayúdenme un poco. De alguna manera, confiamos en ese perdón complicado, pero como que dilatamos las cosas que realmente no debemos hacer, pues, confiando que seremos perdonados, que Dios nos entiende, que tenemos una naturaleza pecaminosa, entonces es normal que haga eso. Autojustificación, una gracia permisiva. Entonces dice el apóstol Pablo, pero que vuestra libertad no se convierta en libertinaje. Entonces muchas personas dicen, no, es que estoy en la gracia, no estoy en la ley. Y como estoy en la gracia, puedo hacer lo que yo quiera. No, eso es una desgracia. No puedes hacer lo que quieras.
La gracia no es el permiso para pecar. Romanos lo explica y dice, por cuanto la gracia abundó, entonces pecaré más todavía. De ninguna manera, dice el escritor. De ninguna manera. La gracia no es un permiso para pecar. Es un tiempo de Dios en el trato con el hombre que viene luego de la ley, pero no implica que yo pueda hacer lo que quiera, porque para ello está la sangre de Cristo. Incluso el escritor Juan dice que se puede pecar, pero lo deja como una posibilidad lejana. Dice, si alguno pecare. Si alguno pecare. No dice cuando pequen. No dice así. Dice, si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si alguno pecare. Entonces la gracia no es la libertad para pecar. ¿Y qué será la gracia incompleta? Cuando nosotros tenemos que añadir al estilo adventista del séptimo día. La gracia hizo su parte y las obras hacen la otra parte. Al estilo testigo de Jehová, que en sus inicios dijeron que había un número para los salvos y que haciendo cosas podías tomar un lugar en la salvación. Por eso salían a la calle con aquel anhelo de evangelizar, de entregar material bibliográfico, literatura, de moverse en esa dimensión, porque ellos querían ganarse un lugar en la salvación. Pero cuando el tiempo fue pasando, y empezaron algunos a pensar, ¿y si me quedo sin cupo? Entonces tuvieron que rediseñar esa doctrina para decirle, no, también hay oportunidad para otros. Pero fíjense, haciendo cosas. Eso es la gracia incompleta. Hermano, la gracia es un regalo, es un don de Dios, es algo por lo que yo no tengo nada que hacer para que funcione. La gracia es un regalo de Dios. Amén. Entonces, siendo la gracia un regalo de Dios, yo lo que debo es cuidar lo que Dios me regaló. Cuidarla. Entonces, ahora, allí hay una nota que quisiera que compartiéramos brevemente, y es que normas y costumbres organizacionales no son doctrina. Les dije al principio de la clase que hay cosas que nos pudieran alejar, pero que no tienen suficiente peso como para que supere las cosas que nos unen. A nosotros nos une la sangre de Cristo, nos une el sacrificio de la cruz, a nosotros nos une el Espíritu Santo. Entonces, la palabra, la Biblia, y muchas veces detalles en asuntos organizacionales nos separan. Y crean que en la presencia del Señor en el cielo no habrán organizaciones. Estará la iglesia. La iglesia. Como nos veamos acá en la tierra, la música que escuchemos, como rediseñemos nuestros templos. Hay tantas cosas que son propias de las organizaciones. Usted va a muchas iglesias, la gran mayoría de las iglesias, por ejemplo, en Estados Unidos o Europa, iglesias evangélicas, y usted consigue una gran cruz. Nosotros en Latinoamérica relacionamos la cruz al catolicismo. Y decimos, parece una iglesia católica. Solo por la cruz. O sea, ya es católica solo por la cruz. Predican la Biblia, manifiestan los dones del Espíritu, la gente se guarda en santidad, pero muchas veces decimos, yo a esa iglesia no entro. ¿Por qué? Tienen una cruz. Entonces, no dejemos que esas sencilleces, esas pequeñeces nos alejen cuando tantas cosas poderosas nos unen, porque el apóstol Pablo en Efesios escribe que tenemos un mismo Dios, un mismo Espíritu, un mismo bautismo, a un mismo y único Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, si tantas cosas nos unen, dejemos que esas pequeñas cosas que nos diferencian se hagan a un lado, sígalas practicando porque es su organización, respete su organización, pero no señale hacia otras organizaciones que no se ven o se comportan igual que usted.
Amén. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a tomar una pausa. Esto es la primera parte del material de la apostasía en la iglesia de hoy. Dios me le bendiga. Regresamos en unos minutos.